Ok, entonces hoy vamos a continuar con el tema uno, que es sobre la introducción en los sistemas digitales. En la clase anterior, ¿verdad? Vimos los primeros dos temas. Hoy vamos a seguir con los últimos tres, que es cuantización, lo que es la conversión de tres pasos, y vamos a introducir algo que es un poquito aparte a estos primeros cuatro subtemas, que es introducir los elementos binarios. Entonces, vamos a pasar de una vez al tema 1.3, que es cuantización. En la clase anterior hablamos de lo que era este muestreo, que eso era discretizar el eje del tiempo, ¿verdad? El eje X. En el caso de la cuantización es parecido, ¿verdad? Pero con el eje Y es precisamente discretizar las magnitudes de la señal, ¿verdad? Discretizar el eje Y. Entonces, cuantización es el proceso de convertir los valores de amplitud continuos a valores discretos. Y asociado al proceso de cuantización está también la codificación, ¿ok? Que es asignarles un valor, ¿verdad? Diferente al que tiene. Entonces, la codificación es la conversión de un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser numérico de datos a otro. En este caso, lo estamos haciendo de decimal a binario. Al final de la clase vamos a hablar más sobre el sistema binario, pero vamos a ver, mientras más dígitos tenga, ¿verdad? Mientras más bits tenga el número binario, mejor resolución tendrá la señal. Igual pasa, veámoslo en el sistema decimal, ¿verdad? Mientras más dígitos tenga mi número, quiere decir que yo tengo más opciones para poner, ¿verdad? Digamos, no es lo mismo que yo tenga solamente 10 niveles a que yo tenga 100 niveles, ¿verdad? Puedo tener una mejor resolución de mi señal. Ahora, algunos conceptos por acá. Cada uno de estos niveles se les conoce como cuantos, ¿ok? El código asociado a esos niveles se les conoce precisamente como el código. Y el valor de plena escala es el valor más alto que puede alcanzar nuestra señal, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando, no sé, digamos que fuera temperatura y va de 5 a 10, ¿verdad? No sé, grados centígrados. 10 sería nuestro valor de plena escala. El tamaño del alfabeto es la base en la que se está trabajando elevado al número de cuantos, ¿ok? Bueno, al número de cifras significativas. Entonces, en este caso, digamos, este, la base, digamos que sería, bueno, no importa, podríamos decir que si estamos trabajando con la base 10 o la base 2, ¿verdad? Eh, y hay que tomar en cuenta el número de cifras significativas. En este caso, si son números enteros, y digamos que tenemos dos cifras significativas, tendríamos 100 valores, ¿verdad? Eh, si la base es 10 y la elevamos a la 2, ¿verdad? Ahora, la escala va a llegar, bueno, la escala va a ser siempre cuando estamos hablando de números positivos, la escala va a ir de 0, ¿verdad? Hasta b a la n-1. Entonces, si yo tengo 100 niveles, ¿verdad? 10 a la 2, ¿verdad? Si yo tengo 100 niveles, o sea, tengo 100 niveles posibles, incluyendo el 0. Entonces, al incluir el 0, tenemos que restarle 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desde 0 hasta 100 menos 1, que sería 99, ¿ok? La escala va a ser de 0 a 99. Ahora, como les decía, este es el tamaño del alfabeto. El intervalo va a ser este. Y existen un par de errores asociados a este proceso de conversión analógico a digital. El primero que vamos a hablar es el error de cuantización. Hay un error asociado a esta discreción de la señal, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando tenemos una muestra que cae en medio de dos niveles? ¿A cuál lo asocio yo? ¿Verdad? Uno pensaría que lo más indicado es asociar
esa muestra al nivel que esté más cerca, ¿verdad? Si yo tengo 7.1, yo no lo quiero asociar a 8, lo quiero asociar a 7, que es lo que está más cerca. Sin embargo, yo voy a tener un error en esa conversión, ¿verdad? En esa asignación, porque mi valor real era 7.1. Yo estoy perdiendo ahí un punto 1, ¿cierto? A eso se le conoce como el error de cuantización. Ahora, nosotros tenemos esta fórmula de acá para el peor caso del error de cuantización, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí cae una muestra precisamente en 7.5? Si cae en 7.5, básicamente no importa si yo lo asocio a 8 o a 7 en términos del error, porque el error va a ser el mismo, va a ser el peor caso. Entonces, el peor caso del error de cuantización es el valor de plena escala, del full scale, entre la cantidad de niveles que yo tengo, dividido entre 2. Ok, entonces vamos a ir de nuevo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 7 niveles, bueno, no, vamos a decir 50 niveles, un valor de 50, un full scale de 50, digamos de nuevo 50 grados Celsius. Y yo tengo 100 niveles para representar esos 50 grados Celsius, ¿verdad? Cada nivel, la distancia entre cada nivel es este número que está acá, ¿verdad? 50 dividido entre la cantidad de niveles. Entonces 50 entre digamos 100 va a ser 0.5. Realmente esto es entre 99, entonces va a ser poquito menos de 0.5. Esa es la distancia que yo voy a tener entre un nivel y el otro, 0.5, ¿ok? Grados Celsius. Ahora, el peor error de cuantización va a ser precisamente la mitad entre la mitad de esta distancia, entre cuántos. Entonces, si es 0.5, el peor error de cuantización que yo podría obtener ahí es 0.25 o poquito menos, ¿verdad? Porque en lugar de dividir entre 100 es entre 99. Más bien un poquito más. Entonces, en general, lo importante es que hay un error asociado a esa conversión porque nosotros perdemos información, ¿verdad? Estamos redondeando el número. Y por otro lado, este error de cuantización está asociado a cada una de las mediciones. Cada medición va a tener su propio error de cuantización. Ahora, el peor caso que puede ocurrir es este. Y entonces esto nos indica que si yo, ¿verdad? Si mi error de cuantización que calculo me da mayor a esto, posiblemente hice algo mal, posiblemente lo estoy asociando al cuanto incorrecto, ¿verdad? Es como que yo este valor de aquí lo esté asociando a 8, ¿verdad? Realmente lo debería estar asociando a 7. ¿Ok? Entonces eso es el error de cuantización. El siguiente concepto es el de la resolución que ya mencionaba yo. Vean que aquí tenemos que el error de cuantización es la mitad del full scale dividido entre el máximo valor de mi escala, ¿verdad? Vean que acá precisamente la resolución es esa misma fórmula, pero sin dividirla entre 2, porque la resolución es precisamente la distancia entre cada cuanto, ¿ok? Entre cada cuanto. En el ejemplo anterior era de 0.5 grados Celsius. Nótese que aquí estamos expresándolo en magnitud física, porque el full scale tiene una magnitud física. También se le conoce como bueno, esa magnitud física va a tener una unidad de ingeniería, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de temperatura, temperatura es mi magnitud física y la unidad de ingeniería podría ser grados Celsius, ¿ok? Entonces, esta es la resolución en términos de una magnitud física, va a tener una unidad asociada. Ok, por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí una balanza para pesar mascotas, nosotros podríamos calcularle cuál es la resolución, ¿verdad? Si nosotros tenemos, qué sé yo, el rango es de 0 a 99 kilogramos con 2 decimales, entonces vamos a tener 4 cifras significativas, ¿verdad? Las unidades, decenas y los 2 decimales.
menos 1, ¿verdad? Entre el rango, al final nos va a dar 0.01 kilogramos de resolución. Aquí viene otro ejemplo, ¿verdad? Que es con un medidor de velocidad, podría ser similar. Nótese de que va a cambiar claramente dependiendo de la cantidad de cifras significativas que nosotros necesitemos. Aquí no tenemos decimales. Ahora, cuando nosotros hablamos, aquí estamos expresándolo en magnitud física. Vean que va a tener una unidad asociada, una unidad de ingeniería asociada. Cuando hablamos de sistemas digitales, la resolución está definida en bits, ¿ok? Porque es lo que nos indica la resolución es cuántos niveles, ¿verdad? Cuántos tenemos disponibles para representar la magnitud que estemos midiendo. El sistema digital como tal, como dispositivo, no sabe en qué va a ser utilizado, ¿verdad? Entonces, el fabricante no va a decir, ah, bueno, este dispositivo es capaz de medir, no sé, eh, peso, ¿verdad? Eh, con una resolución de 0.01 kilogramos. No, ¿verdad? Él no sabe la aplicación. Entonces lo que nos dice es, bueno, usted va a tener X cantidad de niveles para representar la magnitud que usted necesite, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de este ejemplo. Vamos a hacer vamos a hablar un poco sobre este dispositivo que tenemos acá. En este caso, la resolución es expresada, ¿verdad? En bits y en este caso serían 10 bits, ¿ok? La resolución disponible. Que básicamente lo que hacemos es obviar este tema del full scale, ¿verdad? Que es la magnitud física y es hablar de este n. Lo que nos da como resolución los sistemas digitales es esta n. En general siempre trabajamos con base 2 y decimos, bueno, usted tiene n igual a 10 en este caso, 10 cifras significativas para representar su magnitud. Ahora, entonces, el proceso completo de la conversión analógica digital se puede ver acá. Este proceso, ¿verdad? Es el proceso de convertir la salida de un circuito sample and hold en una serie de códigos binarios que representen la amplitud de la señal analógica en cada tiempo de muestreo. ¿Ok? Ahora, yo les decía, de hecho, no sé si por ahí está, el sample and hold es una de las maneras en que se puede hacer eh, ese muestreo, ¿verdad? O esa retención. No precisamente es la única. Uno podría, ¿verdad? También pensar, ah, bueno, acá esto era precisamente lo que estaba buscando. No precisamente es la única. Nosotros podríamos interpolar, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer esto escalonado, hacer una interpolación. Eso necesitaría que uno ya tenga las dos muestras, ¿verdad? Entonces, ese es el inconveniente. Para hacer una interpolación, uno necesita los dos puntos para buscar la línea que los une. Entonces, yo podría crear esta línea, esta interpolación, hasta ya tener esta muestra, ¿verdad? En este caso no, nada más necesito la muestra actual y la voy a retener, aún sin necesitar la siguiente. Ese es el tema. Pero como les digo, el circuito de sample and hold es de los más utilizados. Entonces, ¿cómo es el proceso? Tenemos una señal analógica, tenemos el circuito de sample and hold, que es este que estamos viendo acá. Consiste básicamente en un transistor y en un capacitor. Entonces, el transistor va a ser el que nos va a permitir hacer el sample. Nosotros, a partir de una señal de control, le vamos a estar le vamos a estar diciendo, deje pasar corriente o no deje pasar corriente, ¿verdad? Cada vez que se permite que pase la señal eléctrica, vamos a estar entonces eh, tomando una muestra, ¿verdad? Vamos a estar muestreando precisamente cuánto valía el punto aquí, el punto de tensión.
Ahora, para retenerlo, precisamente tenemos el capacitor, ¿verdad? Entonces, el transistor nos va a permitir tomar un screenshot, ¿verdad? Tomar una muestra de la señal y el capacitor nos permite retener esa tensión aquí hasta la siguiente vez que el transistor deje pasar la señal, ¿ok? Esto es básicamente. Ahora, entonces, eh, ¿qué necesita el circuito de sample and hold? Necesita la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Esta señal de control que le vamos a estar pasando al transistor tiene que tener una frecuencia, ¿verdad? Tiene que estarlo haciendo cada cierto tiempo. Entonces, este circuito tiene asociada esta limitante, que es la frecuencia de muestreo máxima a la que él puede operar, ¿ok? Em, Ahora, este circuito tiene, como les decía, tenemos dos errores, ¿verdad? En este proceso de conversión analógico a digital tenemos dos errores. Uno es el error de cuantización del cual ya hablamos, ¿verdad? Que es cuando nosotros redondeamos la señal al cuanto más cercano. Y el siguiente es el error de exactitud y está dado por el fabricante. Y es un porcentaje del valor de plena escala. Ok, por lo general. Esto, este error de exactitud no está, vean que no está en el convertidor analógico a digital, está en el circuito que toma las muestras, ¿ok? Por lo general está en los sensores transductores, ¿verdad? Si yo compro un sensor de temperatura, ese sensor va a tener un error de exactitud asociado, ¿verdad? Y me va a decir, bueno, la resolución, no sé, es 1 grado Celsius y tiene un error de 0,1 grado Celsius, ¿verdad? Entonces, todas las muestras que yo tome, sí tome, hay que tener claro que podría ser no el valor eh, real, ¿verdad? Podría ser 0,1 grado Celsius para arriba o para abajo de lo que el sensor me está diciendo. Entonces, este error de exactitud es un error asociado al dispositivo, ¿verdad? Que está sensando. Y vean que tiene de bastante sentido. Este circuito acá podría recibir interferencia electromagnética, ¿verdad? Que me haga tener en este punto una tensión más alta o más baja de la que él debería estar midiendo, ¿verdad? Hablando de, no sé, podría ser, eh, no sé, distancia o velocidad, ¿verdad? Si nosotros estamos midiendo lo que sea, el sensor podría tener ruido que afecte la medición. Eso por un lado. Por el otro lado, este capacitor nosotros sabemos que pues no es perfecto, ¿verdad? En general esto debería estar diseñado de forma tal que él soporte las mediciones a la frecuencia muestreo a la que le dan, ¿verdad? Y mantenga esa tensión bien, pero el capacitor eventualmente se va a comenzar a descargar. Entonces, eso también podría pasar. Sin embargo, está más asociado a la interferencia que el sensor podría recibir a ese ruido que nosotros, del que les hablaba. Entonces, tenemos la conversión, ¿verdad? Tenemos la señal analógica, la pasamos por el sample and hold, que va a tener un error asociado de exactitud, y vamos a obtener esta señal, ¿verdad? Que está aquí. Esta señal, luego que ya está muestreada, la vamos a cuantizar, ¿verdad? Vamos a discretizar el eje Y, pasándolo por una ADC que va a tener un error de cuantización. Y al final va a pasar por un codificador, ¿verdad? Ya una vez discretizados los niveles, va a decir, bueno, este va a ser el nivel 011, perdón, 0110, este va a ser el nivel 0111, ajá, y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la resolución? Aquí vemos un par de ejemplos de qué pasa si nosotros intentamos
representar una señal con 2 bits y una con 4 bits. Vean que la señal original es la misma, es la que está en gris, y la señal en celeste es la señal cuantizada, ¿ok? Vean que si nosotros vemos la de 2 bits, no se parece tanto a la señal original, ¿verdad? Pues más o menos, ¿verdad? Algo sí la sigue y todo, pero definitivamente si nosotros usamos 2 bits más, ¿verdad? Usamos 4 bits, vamos a tener muchos más niveles, ¿verdad? Para representar la misma señal. Y al tener más niveles podemos representarla con una precisión mejor, con una mejor resolución. Y vean que sí se parece muchísimo más esta curva azul a esta de 2 bits, ¿ok? Ahora hagamos un ejemplo de conversión analógico a digital para tal vez aterrizar un poquito las fórmulas que hemos estado viendo, ¿ok? Entonces, el problema dice, se tiene un convertidor analógico a digital conectado a un termómetro digital con capacidad de medir hasta 40 grados Celsius. Calcule el intervalo de posibles valores en base 10 para una temperatura de 38,5 grados Celsius. Si el error de exactitud es de 2% del valor de plena escala y el convertidor es de 8 bits de resolución. ¿Ok? Ojo que aquí me están dando el error de exactitud y con este valor de acá, ¿verdad? El convertidor de 8 bits, me están dando información para nosotros para poder calcular el error de cuantización. Ahora, vean que en este enunciado no nos dieron en qué base estamos trabajando. Bueno, los valores posibles sí me los piden en base 10, ¿verdad? Pero para hacer los cálculos vamos a trabajar en base 2. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el convertidor tiene una resolución de 8 bits. Y cuando hablamos de bits, hablamos de binario, o sea, base 2. Entonces, lo primero es saber qué datos tenemos, ¿verdad? Tenemos el valor de full scale, sabemos que la base es 2, sabemos que la base es 2 porque nos dijeron que el convertidor está desde 8 bits. El número de cifras significativas es 8 por la misma frase. El error de exactitud es un 2% del valor de plena escala. Sabemos que el valor de plena escala es 40. Y el valor real es de 38,5. ¿Ok? Entonces, lo que nos están pidiendo es cuál es el intervalo de posibles valores en base 10 de esa temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál va a ser primero el error de exactitud, ¿verdad? Es un 2% del full scale, que al final es un 0,8, ¿verdad? Un 0,8 grados Celsius. El tamaño del alfabeto, ¿verdad? Es B a la N, que es 2 a la 8. Entonces tenemos 256 niveles para representar esas mediciones. Entonces el intervalo va a ser desde 0 hasta B a la N menos 1, que sería de 0 a 255, ¿ok? Esto es hasta el momento relativamente informativo, ¿verdad? No hemos comenzado a hacer los cálculos. Ahora sí, para hacer el cálculo, el valor medido, ¿verdad? El valor que yo voy a obtener después del proceso de conversión lo podemos calcular así. Va a ser el valor real más menos el error de exactitud, ¿ok? Entonces, el valor medido es el valor real más menos el error de exactitud, en este caso 38,5 más menos 0,8 grados Celsius. Eso nos da dos valores. El valor mínimo que sería 37,7 y el valor máximo que sería 39,3. Por eso aquí nos piden el intervalo de posibles valores, ¿ok? No un valor específico, sino es, bueno, si yo hago una medición de esta temperatura, por el error de exactitud, yo voy a tener un rango donde podría caer entre 37,7 y 39,3. Cualquier valor en medio de esos dos. Entonces, ¿cuál es el error de cuantización máximo para tenerlo claro, verdad? Si nosotros tenemos aquí la formulilla, sustituyendo valores al final,
lo que vamos a tener es que el error de cuantización es de 0,08 grados Celsius. Noten algo muy importante que aparecía en un par de diapositivas anteriores. El error de cuantización es mucho más pequeño que el error de exactitud, ¿ok? Esto es algo que podría ser importante que revisen a la hora de hacer los cálculos, porque si les da mayor, podría ser que haya un errorcillo ahí en los cálculos, ¿ok? Entonces, muy bien, después de todo este procedimiento, lo importante es que tenemos este par de valores. Ahora, nosotros necesitamos los cuantos donde esto cae, vamos a ver, no el valor en grados Celsius en una unidad de ingeniería, sino el cuánto, en cuál cuánto va a caer, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí es cuantizar estos valores. Y para eso simplemente utilizamos una regla de 3, ¿ok? Si nosotros sabemos que el máximo, ¿verdad? El valor de plena escala es 40 grados Celsius. El máximo valor posible va a ser 255, ¿verdad? Que es este de acá. Y el valor medido que nosotros queremos convertir es 37,7. O sea, ya tenemos toda la información para saber cuál va a ser el cuanto mínimo, ¿verdad? Aplicamos la regla de 3 y vean que nos cae en 240,34. Ahora, los cuantos son valores discretos, son números enteros, entonces el valor entero más cercano es 240, por lo que para esta medición en particular el error de cuantización es de 0,34. Pero ustedes me van a decir, profe, pero 0,34 es mayor que 0,8, algo está mal. Bueno, el problema es que esto no tiene escala. Este 0,34 no está en grados Celsius, está, digamos, en cuantos. Entonces, para saber cuánto sería ese error de cuantización en grados Celsius, aplicamos la misma regla de 3, simplemente que al revés, ¿verdad? Para saber cuánto sería en grados Celsius. Y dice que es de 0,053 grados Celsius, que es menor a 0,08. Entonces tiene sentido, parece que todo va bien. Entonces, ya tenemos el primer valor, el primer valor del intervalo, ¿verdad? El límite inferior es 240. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con este 39,3. Hacemos la regla de 3 con ese valor y nos da 250,54. Noten que está más cerca de 251 que de 250. Entonces el cuanto máximo vamos a decir que es de 251. Ahora, 251 menos este valor de aquí nos da una diferencia de 0,46. Este es nuestro error de cuantización, ¿cierto? Esto es la precisión que nosotros perdimos. De nuevo, esto no tiene unidades. Ahora, si queremos saber, solo por deporte, cuánto es ese error en grados Celsius, podemos de nuevo hacerlo y nos dice que es de 0,072 grados Celsius, ¿ok? Que sigue siendo menor al error de cuantización máximo, que recuerden que era cuando una muestra cae exactamente, en este caso, digamos, en 250,5, ¿verdad? Sería el peor caso. Y entonces ya tenemos cuál es el intervalo de posibles valores en base a 10, ¿verdad? Va a ser el cuanto, va a ser del cuanto 240 al cuanto 251, ¿ok? Entonces, muy en resumidas cuentas, lo que nosotros necesitamos es saber cuál es este valor máximo, ¿verdad? El máximo valor de mi intervalo, ¿verdad? Y, y con eso yo voy a poder, bueno, y saber también cuáles son nuestros valores medidos. Para eso nosotros necesitamos utilizar el error de exactitud, ¿verdad? Entonces, una vez que yo sé el error de exactitud, calculo mis valores medidos y utilizando el error de, perdón, la base
y la cantidad de bits que yo tengo disponibles, puedo calcular este numerito de acá y luego ya es nada más aplicar una regla de 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablando un poquito más sobre convertidores, la contraparte, ¿verdad? Si nosotros tenemos un convertidor analógico a digital, también vamos a tener un convertidor digital analógico, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces no solamente nosotros necesitamos adquirir una señal y analizarla, sino también aplicar, ¿verdad? Más bien alguna señal física, ¿verdad? Con respecto a lo que nosotros calculamos. Entonces, en medio de ambas cosas, nosotros vamos a tener un bloque que es de procesamiento digital de señales o Digital Signal Processing. ¿Ok? Entonces, básicamente nosotros obtenemos una entrada analógica, la manipulamos, ¿verdad? La analizamos y luego se la pasamos a un convertidor digital analógico para que actúe en el ambiente de alguna forma, ¿ok? Entonces, el DSP se encarga de manipular una señal de entrada para que sea una entrada adecuada a la siguiente etapa, ¿verdad? La cual podría ser un DAC o el análisis de la señal para extraer la información. Yo podría estar solamente obteniendo temperatura para saber cómo se comporta, no sé, las playas del Caribe, ¿verdad? Y saber cómo ha afectado el calentamiento global ahí, ¿verdad? No precisamente tengo que actuar sobre el sistema, simplemente necesito obtener información del ambiente. Por otro lado, yo podría estar tomando la temperatura en, no sé, en un cuarto frío. Ahora, yo voy a obtener esa temperatura, voy a analizarla, voy a ver si está por encima o por debajo del valor que yo necesito para mantener lo que yo tenga ahí congelado, ¿verdad? Y poder actuar sobre el aire acondicionado o el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, yo no solo adquiero la señal y la analizo, sino que también necesito actuar en el ambiente. Y, por ejemplo, no sé, abrir más la ventila de enfriamiento o disminuir la temperatura o lo que sea, para entonces llegar al punto donde nosotros queríamos tener la temperatura del cuarto, ¿verdad? Entonces ahí esa señal estaría pasando por todo el proceso, desde adquirir la señal analógica hasta de alguna forma actuar de nuevo con una señal analógica en precisamente un actuador. Entonces, eh, puede ser en tiempo real utilizando un Digital Signal Processor, ¿verdad? Con algún algoritmo programado, optimizado para hacerlo en tiempo real, ¿verdad? Pero también podría ser en tiempo diferido, simplemente para hacer un procesamiento de datos que fueron previamente adquiridos, ¿verdad? Y requieren análisis como en ese par de ejemplos que les puse. Ahora, yo les hablaba que existe un sensor transductor, ¿verdad? En este punto también existe del otro lado un actuador, ¿verdad? Y precisamente así se los conocen, sensores y actuadores de este lado. Algunas aplicaciones de DSP son acondicionamiento de la señal en amplitud de frecuencia de muestreo. Esto es muy utilizado en radio, ¿verdad? O en general en comunicación. Nosotros adquirimos una señal, la amplificamos, le modificamos la frecuencia o lo que sea y la enviamos. Manipulación en frecuencia, filtrado de armónicos indeseados, ruido blanco, incorporación de onda portadora. Esto es lo que les hablaba un poquito de los sistemas de comunicación. Filtrado de armónicos indeseados, claramente siempre vamos a tener algún ruido asociado a algo. O sea, esta señal que adquirimos nunca va a ser perfecta, va a tener un ruido, va a tener armónicos y un campo muy estudiado es precisamente deshacernos de ese ruido. Para ponerles otro ejemplo,
en la adquisición de señales médicas, vamos a ver del cuerpo, si nosotros estamos tomando datos del cerebro, muchas veces no vamos a estar muestreando solamente la parte del cerebro que nos interesa, vamos a estar adquiriendo información de otras partes del cuerpo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber eh, o obtener las señales del cerebro asociadas al movimiento de las manos, yo posiblemente también voy a estar escuchando las señales del movimiento de los ojos o del ritmo cardíaco o de, ¿verdad? Otro montón de cosas. Y existen un montón de técnicas para deshacernos de esa información. De hecho, el tema de Digital Signal Processing es súper grande, ¿verdad? Este tema de procesar señales digitales es un ámbito enorme, ¿verdad? Y bueno, y para que sepan. Y por último, otro ejemplo sería la compresión y descompresión, ¿verdad? Para optimizar el espacio de almacenamiento en un CD. Pero sí, este tema de Digital Signal Processing es muy grande. Hay un montón de cosas que estudiar ahí. Finalmente, pasando al tema de elementos binarios, vamos a introducir, ¿verdad? Esto que veníamos hablando un poquito de bits. Para empezar, ¿qué es un bit, verdad? Un bit es un binary digit, precisamente eso es lo que significa, es un dígito en el sistema binario. El sistema binario solo tiene dos posibles valores, el 0 y el 1, ¿ok? Entonces, un bit es la unidad básica de información, se refiere a un dígito en código binario. En un circuito electrónico, dos niveles distintos de tensión se utilizan para representar los dos bits, ¿verdad? Podría ser 0 y 3,3 volts, 0 y 5 volts, 0 y 12 volts, etcétera, ¿verdad? Existen varios estándares para representar esos niveles lógicos. Al bit se le refiere como que tiene dos niveles, ¿verdad? Se le dice que son 0 y 1, pero además también se les llama alto o bajo, ¿verdad? Y entonces el nivel alto sería el voltaje mayor y el bajo sería el voltaje menor, ¿verdad? Eh, Existen dos formas de hacerlo, por lógica positiva y por lógica negativa. Eso quiere decir, la lógica positiva es que yo le asigne el valor más alto de tensión al 1 y el valor más bajo al 0, ¿ok? Entonces, en lógica positiva, 0, el 0 lógico sería 0 volts y el 1 lógico serían 3.3 volts. En la lógica negativa es lo contrario, 0 sería 3.3 volts y 1 sería 0 volts, por ejemplo. En general se trabaja en lógica positiva, es muy raro que se trabaje en lógica negativa, pero puede pasar. De hecho pasa. Un byte, ok, entonces ahora sí, ya viendo esto de acá, existen definiciones asociadas al bit, que es para definir números más grandes de bits, digámoslo así. Entonces, un bit es un solo dígito, 0 o 1. El siguiente es un nibble, que es 4 bits juntos. Por ejemplo, este de acá. Un byte son 8 bits, ¿verdad? Entonces, un byte son 8 bits o 2 nibbles. Y una palabra o un word va a depender de qué contexto estemos hablando. En general, uno se refiere a las palabras al tamaño de una instrucción del procesador si estamos hablando de una computadora, ¿verdad? O un sistema digital complejo. Las palabras podríamos estarnos refiriendo a 16 o 32 o 64 bits dependiendo de la tecnología del procesador. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, vamos a instalar un programa y dice, bueno, lo quiere para 32 o 64 bits y uno dice, bueno, la verdad no sé. Eso se refiere a, depende del procesador que uno esté utilizando. Hoy en día, cualquiera que ustedes vayan a utilizar tiene 64 bits y eso es que las instrucciones que ese procesador entiende son de 64 bits.
antes habían de 32 y aún existen tecnologías que incluso utilizan 16, perdón. Existe otro contexto, esto es en el contexto de procesadores, existe otro contexto donde la palabra puede significar otra cosa y es cuando hablamos de memoria. En la memoria va a estar alineada en espacios del mismo tamaño siempre. El tamaño mínimo de almacenamiento va a ser esa palabra, ¿verdad? Una palabra y podría ser de nuevo variante. Dependiendo de la tecnología de la memoria, podría almacenar como mínimo 16 bits o 32 o 64 o más. ¿Ok? Entonces, el concepto de palabra depende de en dónde la estamos utilizando. ¿Ok? Y en general, esa es la materia del tema 5. Perdón, del tema 1.5. Ahora, voy a devolverme un toquecito a esta diapositiva de acá porque les quería hablar sobre un ejemplo real en temas de resolución y más o menos qué vamos a ver en el curso, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Lo que vamos a ver es una hoja de datos de un dispositivo que es un microcontrolador. Este microcontrolador es un Arduino, en especial un Arduino 1. Y ese Arduino tiene un microprocesador, ¿verdad? El microprocesador que él tiene es un ATmega. Bueno, o es de la familia ATmega. Vean que existen aquí varios números separados por slashes. Eso es porque está el ATmega 48A, el ATmega PA y así sucesivamente, con ligeras variaciones entre sí. Entonces, si nosotros nos ponemos aquí a leer qué tiene, ¿verdad? En general, lo que me interesa en este momento es hablar del convertidor analógico a digital. Vean que precisamente aquí llegamos a eso. Dice que una de las características que él tiene es que él tiene 8 canales con un convertidor de analógico a digital de 10 bits. ¿Ok? Y además es capaz de, bueno, tiene un sensor de temperatura por ahí, pero vean que la resolución la están dando precisamente en la cantidad de bits que tienen. Entonces vamos a buscar acá dónde es que está el convertidor analógico a digital para verlo un poquito más en detalle. Vamos a ver. Yo creo que ya lo pasé. Creo que tal vez por acá. Ok, no. A ver. A ver si. Sí, pero es que ese no es. Ah, ok, acá tal vez este. Ah, bueno, sí, desde aquí arriba estaba la DC. Ok, entonces, aquí. Ajá, entonces el convertidor analógico a digital, vean que la primera característica que nos dan precisamente es que tiene 10 bits de resolución. Y es porque, por eso que les decía, el dispositivo como tal no sabe qué vamos a medir, simplemente nos dice cuál es la capacidad que él tiene para representar la señal que nosotros queramos, ¿ok? Este es el circuito del convertidor. A lo largo del curso vamos a estar estudiando algunos de los componentes que acá están. Y el circuito de conversión analógico a digital es esto que nosotros tenemos acá, precisamente. Vean que aquí tenemos un circuito de sample and hold. Funciona un poco diferente al que vimos en la clase. Aquí hace el proceso de conversión analógico a digital
Y bueno, de hecho es un proceso iterativo, lo tiene que hacer un par de veces para tener el resultado correcto y por acá lo entrega. Ahora, vean que tiene 8 canales, ¿verdad? Eso quiere decir que podemos tener 8 dispositivos ahí mismo. Podríamos estar en uno midiendo, no sé, recibiendo la señal de peso, aquí de velocidad, aquí de humedad, aquí de acidez, ¿verdad? Tener diferentes sensores conectados y estar entregando una salida. Lo que pasa es que solamente tiene una salida, entonces no los podemos hacer todos al mismo tiempo. Lo que hacemos es tornarnos la adquisición de cada uno de ellos y estar entregando aquí esa información en turnos, ¿verdad? Eh, pero bueno, luego lo vamos a estar estudiando un poquito más. Este dispositivo que está acá lo vamos a estudiar. En general, sí, esto, vamos a entender cómo es que esto funciona un poquito mejor. Eh, pero es para que se den una idea. Eh, y bueno, creo que eso es precisamente lo que quería que viéramos del tema 1.